Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El momento supremo de la decisión, por cortesía de la Congregación para el Culto Divino. Es un tema de Peter Wisniewski. El día en que se publicó, recordarán ustedes, el motu proprio Traditiones Custodes, comparé ese hecho con la detonación de la primera bomba atómica en Nuevo México, en igual fecha de 1945. Con la publicación de el 18 de diciembre, que lleva por título La respuesta a las dudas, que es una esencia, una instrucción sobre cómo implementar el motu proprio, salta a la imaginación una comparación análoga. Sobre Japón, se dejó caer dos bombas atómicas. El motu proprio y su carta fueron el niño pequeño. Y esta instrucción, el hombre grande. ¿Por qué? Pongamos atención. Podemos usar otra comparación para ir entendiendo el tema. Tradiciones Custodes fue como cortar ramas y amenazar con inyectar químicos letales en las raíces. Pero Responsa es como tratar de separar el árbol de sus raíces para que no vuelva jamás a crecer. Entre paréntesis, a propósito, es simpático pensar que cuando se dirigieron dubias al Papa por 4 cardenales sobre si hay o no que cumplir los 10 mandamientos, no recibieron respuesta alguna. Pero cuando se somete a una congregación romana un conjunto de dubias sobre cómo poner límites a la tradición litúrgica, la respuesta es rápida y seca. Y dice todo lo que hay que saber. En cierta forma, ello nos informa sobre todo lo que, según ellos, nos hace falta saber.
Quisiera comenzar con el momento elegido para esta bomb, punto y coma va, porque es muy significativo. Los versados en teología comprenden que la autoridad surge de la necesidad de promover y cautelar el bien común y que, por tanto, el bien común pone límites al ejercicio legítimo de la autoridad. Ahora bien, si una autoridad obra claramente contra el bien común, su acción o mandato o norma no tiene sustento legal, sino que es un acto de violencia. Se comprende que la gente quiera y necesite tener una razonable seguridad de que determinado acto es contrario al bien común antes de ignorarlo o de oponerse a él. Incluso con anterioridad al día de hoy, no fue nunca difícil darse cuenta de que los oponentes en el Vaticano de los ritos litúrgicos tradicionales de la Iglesia de Roma están movidos por una animosidad contra la tradición totalmente incompatible con la fe católica y por una animosidad contra los fieles que adhieren y practican la tradición, la misa de siempre, que es totalmente contraria a la caridad y al muy esgrimido deseo de, entre comillas, unidad y comunión, a pesar del tributo que se paga de la boca para afuera, a la diversidad y las periferias y las minorías, lo que constituye el típico modus operandi de los hipócritas. Con todo, la publicación de un documento como este, tan lleno de malicia, de pequeñez, de odio y de crueldad, y tan lleno de mentiras, exactamente una semana antes de la gran fiesta del nacimiento de Cristo, prueba con más elocuencia que ningún otro gesto que nos enfrentamos a una mafia de ampones que se han alzado contra nuestro bien espiritual, nuestra vocación, nuestras familias, de una manera tal que su ataque al bien común de la Iglesia no podría quedar más claro. También recordemos, estimado oyente, lo que nuestros antepasados en la fe dijeron de situaciones como la actual de ahorita. El cardenal Cayetano, 1469-1534, dijo lo siguiente: debéis resistir en su propia cara al Papa que está destrozando la Iglesia. Francisco de Vitoria, año 1483-1546, dijo: si el Papa, con sus órdenes y actos, destruye la Iglesia, se lo puede resistir e impedir que sus órdenes se cumplan. San Roberto Belarmino, año 1542-1621. Y cito: así como es legítimo resistir al Papa si éste asaltara a un hombre, también es legítimo resistirlo si ataca a las almas o perturba al Estado, y mucho más si procurara destruir la Iglesia. Es legítimo, insisto, resistirlo, no cumpliendo lo que manda y entorpeciendo el cumplimiento de su voluntad. Sylvester
Prierias, año 1456-1523. Y cito: el Papa no tiene poder para destruir. Por tanto, si se aprueba que eso es lo que está haciendo, es lícito resistirlo. El resultado de todo esto es que el Papa destruye la Iglesia mediante sus órdenes y acciones. Puede ser resistido e impedido el cumplimiento de sus órdenes. El derecho de franca resistencia al abuso de poder de los prelados emana también de la ley natural. Francisco Suárez, año 1548-1617. Y cito: si el Papa dicta una ley contraria a la recta costumbre, no hay que obedecerle. Si trata de hacer algo claramente opuesto a la justicia y al bien común, es lícito resistirlo. Si ataca por la fuerza, puede ser repelido por la fuerza, con la moderación propia de una justa defensa. Así pues, está clara la providencia de Dios y considero esta instrucción como un regalo, al mostrarnos que sus autores odian la tradición católica, odian la continuidad con el pasado y odian a los fieles. Esto nos hace más fácil ver que actúan contra el bien común y merecen, por tanto, que se les resista. No solo nos está permitido resistir, católico. Lo repito, no solo nos está permitido resistir, enseñanza de la Iglesia, sino que estamos obligados a hacerlo. Si queremos evitar pecar contra lo que sabemos en conciencia que es recto, santo, verdadero y bueno. El contenido de la instrucción era, en cierta forma, enteramente predictible. Sigue el texto ideológico de los miembros de San Anselmo, conducidos por su príncipe Andrea Grillo. Cada una de las medidas del documento está pensada para estrangular al clero y al laicado tradicionales, entorpeciendo o eliminando su forma de vida hasta hacerla desaparecer, a fin de dar lugar a la, entre comillas, la supuesta única expresión del rito romano, que se le atribuye falsamente al Concilio Vaticano II. El documento está escrito en la nueva jerga bergogliana, llena de palabras como acompañar, todos deben ser acompañados hacia el irreversible Novus Ordo, la nueva misa. La instrucción pone un particular énfasis en la unidad entendida como uniformidad, sin prestar atención a la compatibilidad de ello con la variedad de ritos existente desde hace mucho tiempo en la Iglesia de Occidente, como el ambrosiano, el mozárabe y el de los ordinarios anglicanos. La declaración siguiente es especialmente reveladora. Y cito: es deber de los obispos resguardar la comunión que, como nos lo recuerda el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, versículos 17 al 34, y cito: es una condición necesaria para participar de la mesa eucarística. Pero
¡Qué interesante! Este deber episcopal de asegurar las condiciones necesarias para la participación en los sacramentos se extiende también, por ejemplo, a los políticos pro abor, punto y coma, to, a los que viven públicamente en adulterio, a quienes proponen un estilo de vida del grupo arcoíris y a quienes disienten de aspectos básicos de la doctrina católica. ¿O los únicos que corren el riesgo de pecar contra las exigencias para comulgar son los que se adhieren a una fe, una moral y una liturgia tradicionales? Una pregunta como esta no será jamás ni formulada ni contestada por los partidarios de tradiciones custodes, porque no son honestos y no necesitan ni desean serlo. Para ellos, la coherencia eucarística no ha sido jamás una preocupación grave, porque si lo hubiera sido en este caso, hubieran tomado medidas para poner fin a los abusos litúrgicos hace mucho tiempo. Abusos respecto de los cuales derraman lágrimas de cocodrilo, al tiempo que afilan sus cuchillos contra los tradicionalistas, los tradis, como ellos les llaman. Tales son los hombres malignos en el poder por ahora. El documento también describe la forma y la reforma litúrgica del Vaticano II y sus frutos, con el obligatorio optimismo y la consabida positividad que estamos acostumbrados a esperar de los documentos de la curia. Un estilo que recuerda a los informes económicos soviéticos sobre la infinita abundancia existente en el paraíso de los trabajadores. El lenguaje propagandístico sobre una participación plena, consciente, activa, se despliega ampliamente. No obstante, la embarazosa realidad de que la asistencia a los ritos del Novus Ordo y el involucramiento en ellos sufrió, en los países occidentales, una caída vertical con el comienzo mismo de la Reforma. Y ha experimentado desde entonces una caída aparentemente irreversible, en tanto que el único sector que exhibe un crecimiento demográfico y pastoral es el tradicionalista. La primera y más básica forma de participación activa es simplemente ir a misa. Y la segunda forma básica es saber lo que es el santo sacrificio de la misa. Realmente es. Y esforzarse por estar en estado de gracia para recibir la comunión. Pero, según parece, la Congregación para el Culto Divino tiene una definición diferente, más esotérica. Además, la bien comprobada pérdida de fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, junto con la pérdida de fe en el pecado mortal y en el uso de la confesión, no son, en realidad, lo que podríamos llamar un timbre de orgullo para la gran reforma, a menos que de lo que se trataba era de abolir tales supersticiones. En el espíritu de Thomas Cranmer, connacional del arzobispo Roche. Esta instrucción
señala precisamente el momento de la suprema decisión que debe tomar todo quien tenga algún tipo de conexión con el usus antiquor. En realidad, afecta a todo católico, por cuanto el Papa está atado por la tradición, cosa que es constitutiva de su oficio y función en la Iglesia. Pero quienes preocupan y me preocupan por el momento son los que van a ser más inmediatamente afectados por este nuevo documento. Los obispos tendrán que decidir si aceptan o no el programa ideológico que se les presenta, basado en una mezcla de mentiras, fantasías, hipocresía, fraude psicológico y veneno. Ya recibieron un fuerte golpe en una mejilla con tradiciones custodes, que, so pretexto de devolverles autoridad en materias litúrgicas, de hecho, se las limitó en numerosas formas. Y ahora han sido golpeados en la otra mejilla con este documento de la Congregación para el Culto Divino, que aumenta las restricciones a su libertad de juicio, de acción y de tutela pastoral. ¿Cuánto más van a soportar ser golpeados y pateados antes de despertar y darse cuenta de que son sucesores de los apóstoles? Obispos puestos en sus iglesias para servir y nutrir a su pueblo. Y no menos mandos medios dirigidos por el aparato vaticano, destinados a danzar al ritmo del dictador peronista, cuyo auténtico lema papal es «hagan lío», que es el castellano en el original. En la práctica, los obispos que han usado con fruto el pontifical romano tradiciones o que están dispuestos a usarlo si el bien de su grey lo pide, obrarán correctamente si ignoran este decreto de Roma y prosiguen a las confirmaciones y ordenaciones según los viejos ritos pontificios. Como el gran obispo Roberto Grosset Este, año 1175-1253, respondió cierta vez a un papa que se extralimitaba. De modo filial, obediente a Cristo, no obedezco y os contradigo y me rebelo. Si lo imitan los obispos, obrarán según un ya bien consolidado modelo de prelados que hacen caso omiso de todo lo que les desagrada del Vaticano. En este caso, sino en todos, con plena y total justificación. Ahora, los sacerdotes que pertenecen a los institutos Ecclesia Dei tendrán que decidir si cumplirán o no una instrucción cuyo propósito obvio es arrasar con sus características propias, erosionar unilateralmente sus constituciones aprobadas por el papado y poner en cuestión la legitimidad de la vocación, tal como la han recibido de Dios y la Iglesia ha reconocido solemnemente. Obedecer prescripciones que apuntan, al cabo, a obliterar el usus antiquor de la faz de la tierra es suicidarse. Cumplir normas que contradicen la interna coherencia, ortodoxia y plausibilidad de la lex orandi y de la lex credendi católicas que se extienden a lo largo de los siglos, es incurrir en un error que vacía de contenido al catolicismo. En resumen,
Se trata de un momento, entre comillas, lefebre, para la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, para el Instituto de Cristo Rey y para el Instituto del Buen Pastor y otras instituciones semejantes. La única respuesta honorable que pueden dar es: no podemos, en conciencia, cumplir estas normas. Aplíquenos todas las penas o castigos que quieran. Los ignoraremos porque carecen de fuerza legal. Algún papa futuro nos reivindicará, tal como lo hicieron algunos papas en el pasado, hace algunas décadas. Ahora, los sacerdotes diocesanos están en la misma encrucijada. Si han ya descubierto el tesoro de la tradición, no renunciarán fácilmente a él y debieran recordar que no necesitan en absoluto permiso alguno para celebrar el rito romano, para el cual se los ordenó sacerdotes. Y si el rito romano tradicional no cuenta como rito romano, entonces la Iglesia Católica no es Iglesia Católica, ni nada es nada. Si algunos sacerdotes tienen la buena suerte de vivir en una diócesis cuyo obispo les es favorable y ve con claridad la maldad de las movidas del Vaticano II contra el patrimonio litúrgico latino y contra el clero y fieles que lo aprecian, podrían ignorar esta instrucción como si nunca hubiera existido. Pero si están sometidos a un obispo hostil o asustadizo, que limita o cancela la tradición, tendrán que considerar la posibilidad de mudarse o de trabajar en algún otro lugar a fin de vivir plenamente su vocación sacerdotal. Pero si no hay otra salida, puede que este sea el momento de elegir la mejor parte. Es decir, la radical fidelidad a Cristo y su Iglesia, y sufrir las consecuencias de tal decisión. Descubrirán que no están abandonados, ni sin trabajo alguno que realizar. Por el contrario, los fieles tradicionales se reunirán para apoyarlos en todos los flancos, haciéndose cargo de sus necesidades materiales y abriéndoles las puertas para que realicen un fructífero apostolado. También los laicos tienen que tomar una decisión, y la mejor decisión será adoptar medidas que aseguren que la tradición, la misa de siempre, perdure mucho tiempo después de que los senescentes nostálgicos del Concilio Vaticano II partan a recibir su recompensa eterna. Por principio, debieran asistir solamente a la liturgia tradicional e incluso mudarse a lugares donde tengan un seguro acceso a ella. Debieran celebrar gozosamente las riquezas del antiguo calendario litúrgico en sus familias y entregar la antorcha encendida de la fe a las futuras generaciones. En la abundancia de su caridad, la Congregación para el Culto Divino explica que las liturgias de estos católicos no forman parte de la vida ordinaria de las parroquias, que las actividades de esos grupos de católicos no debieran coincidir nunca con las de la parroquia, que tales grupos debieran ser expulsados de la parroquia tan pronto como sea posible, que no se anuncie sus misas en el horario parroquial, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta de un católico saludable a esta ultrajante impertinencia
y a este prejuicio peor que la racista, es decir, retírense, porque es de ahí donde provienen y donde pertenecen estas ideas malas. Anunciaremos nuestras misas por todo lo alto. Seguiremos publicando nuestros libros, folletos, misales y todo tipo de parafernalia. Promocionaremos nuestras actividades e invitaremos a más gente. Promoveremos activamente la tradición entre amigos, familiares, extraños y potenciales conversos. Canalizaremos nuestras donaciones para apoyar. En breve, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que vuestra injusta guerra contra la tradición conozca la vergonzosa y poca gloriosa derrota que de sobra merece. Ahora bien, si se suprime en su diócesis la misa tradicional, vaya los domingos y días de precepto a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Rece en casa el rosario y el breviario tradicional. Si no tiene usted ninguna misa tradicional en su vecindad, busque el rito tradicional. Nos hemos estado preparando para este momento. Por eso, no estamos en absoluto sorprendidos. Usemos los recursos que tenemos a mano. Algunos especialmente útiles. Y cito: el libro La verdadera obediencia en la Iglesia, una guía de discernimiento para estos tiempos tremendos. Este libro trata de la naturaleza y límites de la obediencia y su relación con la autoridad y el bien común, usando principios teológicos tomistas, axiomas canónicos y ejemplos históricos. En particular, demuestra que el ataque a la liturgia tradicional de la Iglesia no puede sino ser un ataque a su bien común y que merece, por tanto, ser resistido. También aborda el tema de la ilicitud de los castigos y prohibiciones basados en premisas falsas o antagónicas. Otro libro, que tiene por título Reclamando el brillo de nuestra tradición católica. Este libro presenta una sólida argumentación en favor de regresar en masa a la misa tradicional y a todo lo que acompaña. Nada de timideces, nada de medias tintas, ni de esto, pero también lo otro. Aquí, nada sino la verdad pura y simple. Contribuye a entender, católico, por qué no pude regresar y no se puede regresar al Novus Sordo, la nueva misa. Un sentimiento que comparte la mayor parte de la tradición. Y por último, hay dos razones por las que un súbdito no puede estar obligado a obedecer a su superior en todo. Primero, por mandato de un poder superior. En efecto, como dice una glosa sobre Romanos, capítulo 13, versículo 2, los que resisten al poder, resisten a la orden de Dios. Si un comisionado da una orden, ¿la obedeceréis? Si es contraria al mandato del procónsul. Además, si el procónsul manda una cosa y el emperador otra, ¿vacilarías en ignorar al primero y servir al segundo? Por tanto, si el emperador manda una cosa y Dios otra,
debes ignorar la primera y obedecer a Dios. San Agustín, en su libro De Verb Dom. En segundo lugar, un súbdito no está obligado a obedecer a su superior si éste le ordena algo a lo que no está sujeto. Para aclarar más, el doctor angélico Santo Tomás escribe: el hombre está sujeto a Dios simplemente en todas las cosas, tanto internas como externas, por lo que está obligado a obedecerle en todo. Por otra parte, los inferiores no están sujetos a sus superiores en todo, sino solo en ciertas cosas y de una manera particular, respecto de las cuales el superior se sitúa entre Dios y sus súbditos, mientras que respecto de otras cosas, el sujeto está inmediatamente bajo Dios, por quien es enseñado, ya sea por ley natural o por la escrita. Imaginemos un jerarca que destituye, suspende, excomulga o busca laicizar a un sacerdote católico porque el sacerdote ama y se adhiere a la tradición litúrgica, y el jerarca la desprecia y rechaza. La suspensión o excomunión o incluso la expulsión del estado clerical sería nula y sin valor. Escuche esto. Sería nula y sin valor. Es una autocontradicción que la autoridad sea utilizada contra cualquier cuyo único, entre comillas, crimen sea el de contender fervientemente por la fe una vez entregada a los santos. El sacerdote podrá continuar administrando los sacramentos como antes, y sus facultades permanecen intactas. Permítame enfatizar, estoy hablando de un sacerdote que es castigado únicamente por la falta de adhesión a la tradición litúrgica, que no es una falta sino una virtud resplandeciente. Por ejemplo, un sacerdote que es suspendido solo por seguir diciendo la misa en latín, después de que el ordinario del lugar se haya atrevido a prohibirla, o un sacerdote que es removido de su párroco y de cualquier deber parroquial porque ya no puede, con buena conciencia, distribuir la Sagrada Comunión en la mano, invariablemente, la mayoría de los superiores en casos como este idearán acusaciones falsas para distraer la atención del problema real.